Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de FNAF la serie, una animación y serie brasileña creado por Bong Show. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. La historia nos presenta a Henry, Emily y William Afton, socios y fundadores de Fredbear's Family Diner. Mientras Henry es retratado como un padre cercano, dedicado y protector, William comienza a mostrar una personalidad cada vez más distante y resentida, marcada por la envidia hacia la estabilidad y felicidad familiar de su socio. Ese resentimiento termina por explotar cuando William comete su primer crimen, el asesinato de Charlotte, la hija de Henry. Este acto da inicio a una cadena de tragedias que marcarán el destino de todos los involucrados. Tras este suceso, la historia se centra en Evan, el hijo menor de William, un niño frágil que vive con miedo constante debido al acoso de su hermano Michael. Evan encuentra consuelo en su peluche de Fredbear, el único que parece comprenderlo y acompañarlo en medio del caos. Sin embargo, el sufrimiento alcanza su punto máximo el día de su cumpleaños. Lo que debía ser una celebración termina convirtiéndose en una pesadilla, cuando una broma cruel provoca su muerte frente a los ojos de su propio padre. Devastado por la pérdida, consumido por la culpa y la rabia, William termina cruzando un límite irreversible. Es entonces cuando decide colocarse el traje de Spring Bonnie y dar inicio a una serie de asesinatos que más tarde serían conocidos como el incidente de los niños desaparecidos, marcando el nacimiento del verdadero horror detrás de Freddy Fazbear. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El episodio 2 se llama La obra maestra y comienza con una frase inquietante. El espíritu acompaña a la carne al parecer, y el dolor también. En contexto, esta frase adquiere un tono oscuro y reflexivo, sugiriendo que cuando un cuerpo sufre y muere, el alma no se libera por completo, sino que permanece atada a la carne, arrastrando consigo el dolor. Una idea que encaja perfectamente con el concepto de almas atrapadas dentro de los animatrónicos. A continuación, se presentan una serie de recortes periodísticos que muestran el ascenso y la caída de Fredbear's Family Diner. Se destaca que su cierre ocurrió tras un grave incidente durante una fiesta infantil, en el cual el hijo menor de William resultó gravemente herido. Poco después, se confirma la muerte de Charlotte Emily, hallada sin vida cerca del restaurante. A pesar de la tragedia, Freddy Fazbear's Pizza logra abrir sus puertas y comienza a ganar popularidad, mientras el oscuro pasado queda enterrado bajo el aparente éxito del nuevo local. Acto seguido, se da inicio a la parte 1, titulada El incidente de los niños desaparecidos. La secuencia comienza con un comercial que invita a las familias a visitar Freddy Fazbear's Pizza, destacando la diversión y el entretenimiento que ofrecen los animatrónicos. Olá pessoal, vocês estão prontos para se divertir? Sabe, pessoal, uma das nossas tradições favoritas é celebrar aniversários. E sempre que chega no aniversário de um dos nossos amigos, nós amamos comemorar o seu dia mais feliz com uma música, não é, Bonnie? Isso mesmo, Freddy. Mal posso esperar para soprar as velas do bolo. Você não pode, Bonnie. Você não é aniversariante. Luego, la escena se traslada al interior del restaurante, donde vemos a Susie preguntándole a su madre si puede ir a jugar a las máquinas arcade. Al mismo tiempo, los animatrónicos cantan el cumpleaños a una niña, aunque actúan de manera extraña. Muitas felicidades, muitos anos. Más tarde, Susie aparece jugando a una máquina arcade, donde debe recolectar frutas. Todo parece normal, hasta que su mente comienza a distorsionar la realidad. En lugar de frutas, ve la imagen de un perro con sangre. Resulta que su mascota había muerto atropellada tiempo atrás, y esta visión representa el trauma que aún la persigue. De pronto, el juego se detiene y aparece William Afton, hablándole a Susie. La niña rechaza el cupcake que le ofrece,
y aunque le dice su nombre, aclara que no debe hablar con extraños. William insiste, afirmando que no es un desconocido, sino Spring Bonnie, alguien en quien puede confiar. Al preguntarle por qué está triste, Susie le confiesa que su madre le dijo que su perro desapareció, pero que su padre aseguró que en realidad había muerto atropellado. Aprovechándose de esto, William le miente y le dice que su perro sigue vivo y que puede mostrárselo si lo acompaña. Acto seguido, William la lleva a una habitación aislada y oscura, pidiéndole que no haga ruido porque su perro está durmiendo. O que foi? Não gostou do bolo? Eu quero ir pra casa. Por favor. Mas você está em casa, Cassidy. Conosco. É hora do parabéns. Venha. Sente-se. Nossos amigos estão esperando. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Agora você é uma de nós. William Afton acaba con la vida de 5 niños, quienes con el tiempo serían considerados simplemente como desaparecidos. La escena cambia y muestra a un oficial de policía interrogando a Henry, preguntándole si sabe por qué los animatrónicos fallaron exactamente el mismo día en que los niños desaparecieron. La policía sospecha que el fallo de los robots pudo haber sido una distracción, lo que implicaría que alguien planeó cuidadosamente los hechos. Henry reflexiona y sugiere que tal vez pudo tratarse de algún técnico. Sin embargo, el oficial añade un nuevo detalle. Una madre aseguró haber visto a un animatrónico fuera de su escenario, describiéndolo como de color amarillo. Esta información inquieta a Henry, quien afirma que él se encontraba en la oficina durante el incidente y que salió brevemente cuando los robots fallaron, regresando poco después. Asegura no haber tenido ninguna participación en las desapariciones. Aunque el oficial le dice que le cree, la escena cambia y lo muestra conversando con un colega, donde admite que está convencido de que Henry es el responsable. Comenta que, tras la muerte de su hija, Henry se volvió inestable y extraño, pero su colega menciona que no hay pruebas y no puede detener a alguien por ser extraño. Poco después, llega el informe de las cámaras de seguridad, y uno de los policías decide revisar las grabaciones. Te achei. La escena cambia entonces a la casa de William, donde la policía llega para arrestarlo. Tiempo después, William es liberado y se encuentra con Henry. William asegura que lo detuvieron sin pruebas, solo porque apareció en las grabaciones de seguridad. Inventaram qualquer coisa. Acharam ter me visto nas câmeras ou coisa assim. Pelo jeito, são eles que perderam a cabeça. Henry, visiblemente afectado, afirma que todo se ha convertido en un desastre y le comunica que se tomará un tiempo fuera de la empresa, sugiriéndole a William que haga lo mismo, aunque este ignora por completo la recomendación. Más tarde, la escena se traslada a la casa de Henry. Mientras lava los platos, recuerda a su hija y piensa hacer algo letal. Pelo jeito, são eles que perderam a cabeça.
La escena cambia a William en su oficina, donde recibe una llamada del Consejo de Asociados de Fazbear Entertainment. Le informan que, debido a un nuevo desastre de relaciones públicas, han decidido terminar su contrato con la compañía. William responde que el escándalo de los niños ya fue resuelto y que no hubo pruebas en su contra. Sin embargo, desde el otro lado de la línea, le informan sobre la desaparición de un guardia nocturno, preguntándole si estaba al tanto. Con total frialdad, William responde que sí, que ya lo sabe, y corta la llamada antes de que puedan decir algo más. La escena cambia al interior de Freddy Fazbear's Pizza, donde William llega durante la noche y comienza a ser observado poco después de entrar. Al llegar a la oficina del guardia, revisa las cámaras de seguridad y entre interferencias aparece un código QR. Al escanearlo, se reproduce un breve comercial que muestra lo que ofrece el restaurante, revelando además que los animatrónicos están basados en personajes de una caricatura. De regreso a las cámaras, William observa con horror cómo, en Parts and Service, unos ojos emergen desde el interior de un traje de Freddy. De pronto, la grabación se distorsiona y cambia a una fecha anterior, mostrando a Freddy terminando de introducir a un guardia dentro del traje, el mismo que fue reportado como desaparecido. William presencia todo, y al cambiar nuevamente de cámara, nota la inquietante mirada de Puppet observándolo directamente, visitando dicha habitación. Ela, eu sei que é ela. Eles estão vivos. Vida que eu criei. Eles estão vivos. Como? Trajes preenchidos por corpos, cabeças vazias preenchidas de vida. Eles fizeram de você o que eu fiz deles. É vingança. Tenho que tirar você daqui. Não se mexe. Al final, William retira el cuerpo para evitar que sea descubierto, y la historia avanza hacia la parte 2, titulada La obra maestra. La escena se traslada a una escuela, donde veremos a Elizabeth Afton. El profesor les pide a los alumnos que dibujen algo que realmente les guste, y Elizabeth, entusiasmada, realiza un dibujo que llama la atención del docente. Que linda, Elizabeth. Quem é? É o meu pai. E ele é a pessoa que você mais gosta? É sim. Ficou lindo, Elizabeth. Merece até uma estrelinha. Aposto que ele vai adorar. Elizabeth, eu tô ocupado. Orgullosa, Elizabeth intenta mostrárselo nuevamente a su padre, movida por la admiración y cariño que siente por él, aunque no resulta una buena idea. A pesar del momento incómodo, Elizabeth queda completamente fascinada con la imagen de Circus Baby, la creación de su padre. La escena cambia y muestra a William presentando a su nuevo robot a un socio empresarial, haciendo una clara referencia a la introducción de Sister Location. Ela pode dançar, ela pode cantar. Ela é equipada com um tanque de hélio para inflar balões na ponta dos dedos. Ela pode aceitar pedidos de música, ela pode até fazer sorvete. Com todo respeito, essas não são as escolhas de design sobre as quais estávamos curiosos, Sr. Afton. São elementos que você não entenderia.
Con el paso del tiempo, se realiza la apertura de Circus Baby's Pizza World. El lugar está lleno de personas viendo el espectáculo, entre ellas Elizabeth. Ei, Bonbon! Por que você não dá oi pra todos os nossos novos amigos, hein? Você não tem amigos, Freddy. Sou eu, a estrela aqui. Ei, Foxy! Não fala assim com ele! La niña le pide a su padre permiso para jugar con Circus Baby, pero él se lo niega. Confundida, Elizabeth pregunta por qué los otros niños sí pueden acercarse, y William responde que ella no es como los demás. Antes de retirarse, William le pide a Michael que cuide de su hermana. La escena cambia y vemos únicamente a Michael junto a Elizabeth. Ella le dice que irá a buscar a su padre porque está aburrida. Michael intenta detenerla, advirtiéndole que la regañarán, pero finalmente la deja ir cuando ella insiste. La historia da un giro cuando se revela que Elizabeth no fue a buscar a su padre, sino a Circus Baby. Não diga ao papai que eu estou aqui. Eu queria assistir seu show também. Não sei por que ele não me deixa te ver. Você é maravilhosa. Pra onde foi todo mundo? La escena cambia y muestra a Michael dormido sobre la mesa cuando William regresa, y furioso, lo reprende por no haber cuidado a su hermana. Lo envía al auto mientras él comienza a buscarla desesperadamente. William recorre el lugar sin encontrarla, hasta que recuerda el interés de Elizabeth por Circus Baby. Corre hacia el animatrónico y abre su compartimento frontal, descubriendo lo impensable. Não era pra isso acontecer! Papai? Papai? Está viva! Está viva! La escena cambia a Michael, sin entender por qué su padre tarda tanto en regresar, hasta que finalmente William llega. Por que vocês demoraram tanto? Pera. Pai. Cadê minha irmã? Pai? 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 El capítulo 2 concluye en este punto, dejando en suspenso lo que ocurrirá a continuación dentro de este universo. La muerte de Elizabeth no fue intencional, pero lejos de detenerse, William decidió utilizar esa pérdida como una oportunidad. A partir de ahí, el dolor deja de ser una consecuencia y se vuelve su única esencia. Así, lo que comenzó como un sueño familiar termina transformándose en una obsesión, donde el sufrimiento se justifica, se repite y se convierte en el motor de todo lo que vendrá. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Recuerda que puedes apoyar al creador para poder impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.